La verdadera razón, el por qué los judíos rechazaron a Jesús como Mesías. En el judaísmo se cree que Jesús fue el falso profeta más influyente y perjudicial según la creencia tradicional judía. No. El Mesías aún no ha llegado y la era mesiánica no está presente, por lo que Jesús es rechazado completamente como Mesías y deidad. Los rabinos han enseñado a los judíos, a través de los años, a rechazar a Jesús y existen reglas que prohíben la asociación entre judíos y cristianos. ¿Qué? En el Talmud se añaden historias desfavorables sobre Jesús para pintar una imagen negativa de él. También existe odio hacia Jesús por parte de los judíos que se remonta a hace aproximadamente 2000 años. Se habla de una revuelta liderada por una persona llamada Simón Bar Chue contra el Imperio Romano. Durante esta revuelta, un rabino llamado Ibe declaró a Bar Chue como el Mesías, lo cual causó que los cristianos que estaban apoyando la guerra se retiraran, ya que consideraban a Jesús como el Mesías. A partir de ese momento, los seguidores de Jesús fueron considerados traidores al judaísmo. No. Se establecieron reglas que prohibían la asociación entre judíos y cristianos y se añadieron historias desfavorables sobre Jesús en el Talmud para retratarlo negativamente y desalentar cualquier consideración de Cristo como Salvador para los judíos. Otra historia del judaísmo sugiere que María tuvo un adulterio con un soldado romano y Jesús fue el resultado de esa relación. Otro relato afirma que Jesús era adorador de ídolos y obtenía sus poderes de Satanás. No. Ahora bien, estas narrativas Oye, que tenía su poder de Satanás, pero esa gente estaba buscan loca. retratar a Jesús de manera negativa y distorsionada por parte del judaísmo. Una historia adicional narrada en el Talmud involucra a un hombre llamado Onculus, un experto en el arte de la mediumnidad. Aunque el pueblo de Israel tenía prohibido relacionarse con personas de este tipo, Onculus tenía la capacidad de comunicarse con los muertos. Según relata el Talmud, un rabino solicitó a Onculus que se comunicara con Jesús y le preguntó cómo le estaba yendo y qué estaba haciendo. A ver. Según la historia, Jesús respondió que se encontraba en el infierno, sufriendo en un caldero de excremento humano por toda la eternidad. ¿Qué? Pero venga acá, ¿pero qué es esto? Esta narración se utiliza para difamar a Jesús, retratándolo como un idólatra y adorador de Satanás. Dios mío. En el judaísmo, Jesús es considerado el peor enemigo de Israel y se le atribuye la responsabilidad del antisemitismo en el mundo. Oye. En el judaísmo, cualquier enseñanza debía ser autorizada por los rabinos ortodoxos conocidos como los fariseos. Se convirtieron en piedra de tropiezo, señores. Durante más de 2000 años, Jesús ha sido excluido del judaísmo, recibiendo una gran cantidad de desprecio y siendo objeto de numerosos ataques. Esta situación ha llevado a que los jóvenes judíos no puedan apreciarlo adecuadamente. Es por esta razón que los judíos no aceptan a Jesús y resulta tan complicado predicarles. Ahora bien, no hay duda de que Jesús de Nazaret es el personaje más influyente de toda la historia. Así es. Su influencia ha marcado un antes y un después. Jesús es aclamado por el cristianismo y los judíos mesiánicos como el Salvador y Mesías prometido en la Biblia. Entonces surgen preguntas: ¿el rechazo hacia Jesús se debe únicamente a posturas teológicas de la Torá o hay algo más oscuro detrás de esto? Estimado, exploraremos los pensamientos teológicos rabínicos y talmúdicos, adentrándonos en las profundidades de su creencia en el Mesías y analizando por qué Jesús no se ajusta a su interpretación de la Torá. Vamos a examinar las principales razones por las cuales los judíos rechazaron a Jesús. A ver. En primer lugar, la negación de la divinidad del Mesías. Negaron que era Dios. La creencia en que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, o una persona de la Trinidad en el cristianismo no concuerda con la teología judía. En la teología judía se sostiene que el Mesías será una persona común, nacida de padres comunes. Además, se espera que el Mesías sea mortal y en última instancia fallecerá, dejando su reino a su hijo o sucesor. Dejando su reino a su hijo y a su sucesor. ¿Qué? ¿Y así es que los judíos piensan? Según la tradición judía, se cree que será un descendiente directo del rey David, hijo de Isaí, tal como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y así fue? Para los judíos, el Mesías será un líder político y genio sin igual en la historia. Además de ser considerado el hombre más inteligente que haya existido, utilizará sus talentos excepcionales para liderar una revolución global que traerá justicia social perfecta para todos, inspirando a las personas a servir a Dios con devoción absoluta. Sí, por eso es que ellos no creen, porque cuando Jesús vino no hubo la revolución. Ellos no entendían que no era esa revolución, era la revolución del amor, de la comprensión
el reino de Dios, buscar a tus hermanos, tus amigos, servir. Ellos no entendieron eso. El Mesías cumplirá la profecía y será uno de los profetas más destacados de la historia, ocupando el segundo lugar en jerarquía después de Moisés. Okay. Las cualidades especiales del Mesías son reveladas en el capítulo 11, versículo 2, del libro del profeta Isaías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Okay. El Mesías sobrepasará a cualquier otro ser humano en todas esas virtudes. Será capaz de discernir la verdad y la sinceridad en un mundo lleno de engaños y falsedades. Su don para percibir el espíritu de las personas le permitirá conocer su historia espiritual y determinar su culpabilidad. Los judíos tampoco aceptan la creencia en el nacimiento virginal del Mesías y su concepción sobrenatural o la encarnación del Mesías tal como lo presentan los evangelios. Ojo. ¿Es correcta la interpretación de los judíos en relación al Mesías en este aspecto? Pregunto, ¿es correcta la interpretación de los judíos? Díganme en los comentarios. Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 35. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Okay. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Okay. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ojo. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? No he estado con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ojo. Por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Uy. Los cristianos creemos que Jesús fue 100% humano y 100% divino, tal como lo demuestran las Escrituras. Así es. Hay dos puntos que considerar. Primero, Hijo del Altísimo no solamente será Hijo de Dios, pero será reconocido como tal, tendrá las marcas de la deidad. Este hebraísmo era muy común, quería decir será Hijo del Altísimo. Leamos el Salmo 2, versículo 7, Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Nadie puede negar que este salmo tiene connotaciones mesiánicas. Ojo. El ungido de Jehová recuerda lo que Dios el Padre le habló, identificándolo como el Hijo del Padre y enfatizando su condición de engendrado del Padre. El autor de Hebreos cita este pasaje en Hebreos, capítulo 1, versículo 5, como evidencia de la deidad de Jesús y superioridad sobre todos los ángeles. Menciona el nombre más excelente que recibió Jesús, mayor que todos los ángeles. El Padre nunca le dijo, mi hijo, a ningún ángel en un sentido específico, eso está reservado para Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ojo. Consistían en el sacrificio de un animal perfecto, el cual debía ser ofrecido de acuerdo a las instrucciones establecidas por la ley de Dios. El derramamiento de la sangre de estas víctimas representaba el principio vital del animal, el cual era extraído como pago por el pecado, es decir, la muerte. El ritual de la ofrenda por el pecado, por ejemplo, revelaba mucho acerca de la teología de la redención. En Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 7, también dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Okay. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Wow. La teología judía interpreta que este pasaje está hablando figuradamente del holocausto que sufrieron los judíos. No, de los judíos no, eso fue Jesús que lo vivió. No obstante, es totalmente torcer las Escrituras. En quinto lugar, el pastor herido de Dios. En el periodo postexilio en la historia del Antiguo Testamento, el profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 7, escribió, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta profecía muestra la soberanía de Dios en la muerte de su Mesías. Jesús aplicó esta profecía a sí mismo y a los discípulos en vísperas de su muerte. Poco después de instituir la ceremonia del pan y la copa, leamos Mateo, capítulo 26, versículo 31,
Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ojo. En sexto lugar, el Mesías cuya vida será quitada. Sin embargo, la profecía bíblica indica que el Mesías será asesinado, haciendo referencia a la crucifixión de Cristo y en concordancia con otros pasajes de la Biblia. Ok. Esta explicación nos da a entender claramente que el programa del reino consiste en la primera venida del Mesías para expiar el pecado de la humanidad, que fue consumada por Cristo. Ahora se espera la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenario, donde se cumplirán las profecías bíblicas del Antiguo Testamento dichas por los profetas. Es por eso que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, y eso es extraordinario. Wow, señores, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan ustedes de los judíos, señores? Díganme en los comentarios qué opinan. Wow, suscríbete al canal. Fe Histórica.